tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 4 de abril de 2021. Hoy se celebra el Domingo de Resurrección, este día glorioso en el que recordamos ese evento fundamental en la vida del cristiano, esa nueva vida que tomó nuestro Señor Jesucristo después de haber sido crucificado, de haber estado en el sepulcro, pero levantarse de manera gloriosa y con él darnos vida a nosotros también. Les saludamos con mucho cariño, mi familia y yo, desde Mérida, la Ciudad Blanca. El día de hoy vamos a hablar acerca de las promesas que se hacen y que a veces creemos que tardan en cumplirse y nos desanimamos y tiramos la toalla. Creemos que no se van a cumplir aquellas promesas que hicimos o que nos hicieron. Así es de que, ¿qué hacemos con esas promesas? ¿Qué hacemos con ese sentimiento que atraviesa nuestro corazón cuando vemos que las promesas no se cumplen, que pasa el tiempo y no se cumplen? Vamos a platicar de eso, pero antes les invito a que escuchemos una alabanza en labios de mi amada esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello, que nos ministrará a través del canto. Escuchemos. Nada me abrumará, quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará, quiero verte y hacer tu voluntad. A ti, nada me abrumará, quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará, quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. A ti, nada me abrumará, quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará, quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor,
Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Y aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. A ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Gloria a Dios por las alabanzas que levantamos al Señor desde su pueblo y que llegan hasta su corazón, que agradan su corazón. Nos dice, así podemos agradarle, así podemos hacer que el Señor esté gozoso también con nosotros, que Él calle de amor, que Él calle de alegría, como dice en Sofonías 3:17. Vayamos entonces ahora sí a la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo había prometido que Él resucitaría cuando Él muere. Aún así, con tantas promesas que les había hecho a sus discípulos, cuando Él muere, cuando es crucificado, ellos están muy desanimados, muy tristes. Creen que hasta ahí había terminado toda esa aventura con el Maestro, con el Rey de Reyes, aquel en el que ellos ya creían como el Hijo de Dios, sabían que era el Mesías, el Salvador del mundo, pero una vez que muere ellos se sienten desanimados, se sienten desconsolados. Parece que ya no hay esperanza, incluso vuelven a sus antiguas labores, como el mismo Pedro que volvió a la pesca. Habían creído que ya había terminado entonces esa aventura con el Maestro. ¿Qué hacemos nosotros entonces cuando sentimos que las promesas no se cumplen, que aquello incluso que el Señor nos dio en algún momento como un sueño, como una esperanza, no se están cumpliendo y vemos que hay cuestiones adversas que se atraviesan para que ese cumplimiento se realice? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra expectativa ante esas promesas que aún no se cumplen? Vemos en la palabra del Señor, hablando precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo a los Corintios, en primera a los Corintios 13:14, dice: si Jesús no resucitó, en vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Quiere decir, el apóstol Pablo decía, si el Señor no ha resucitado, es en vano que prediquemos, es en vano lo que nosotros hemos creído. Pero efectivamente el Señor resucitó. Si ellos no hubieran tenido la certeza de que había resucitado, porque el Señor se presenta ante ellos con pruebas indubitables una y otra vez para que ellos tuvieran la certeza de que había resucitado, de que realmente Él se había levantado del sepulcro, que había tomado vida nuevamente y se presentó delante de ellos. Era prueba fehaciente de que Él había resucitado, presentarse delante de ellos. Entonces, nuestro Señor se levantó, resucitó. Esa promesa que les dio a sus discípulos la cumplió cuando se está presentando delante de ellos, cuando Él ha resucitado y se hace evidente ante sus ojos.
Isaías 53:10 estaba profetizado que él se levantaría. Después de mencionar Isaías en el capítulo 53, el sufrimiento que tendría ese varón de dolores, ese cordero sin mancha, ese siervo sufriente, dice ahí en el 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Él vio esa resurrección, se levantó de los muertos y está viendo entonces el fruto de su labor. Tanta gente que a través de los siglos ha creído en él, que ahora son salvos, que ahora tienen una vida eterna por haber creído en él, y esta fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has dejado tú de cumplir una promesa que hiciste? Porque estamos hablando de las promesas que nos hicieron, incluso promesas que hemos escuchado de parte del Señor, y hemos visto que el Señor cumple sus promesas, que Él cumple su palabra cuando la ha hablado a nuestra vida, y que Él en el tiempo preciso, en el tiempo indicado, cumplirá su promesa que ha hablado a nuestros corazones. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿has cumplido cada una de las promesas que has hecho? Quizá en algún momento te digas que no tiene sentido seguir adelante. A lo mejor tú prometiste seguir a Cristo. Has decidido seguir a Cristo en medio de todas las circunstancias y en algún momento te detienes en el camino y dices, ¿qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene? Si a los que no creen les va mejor. Si aquellos que no creen en el Señor están prosperando en este tiempo de tanta enfermedad y de pandemia, a lo mejor tú estás a punto de tirar la toalla y regresar a aquellos vicios en los cuales estabas metido antes de conocer al Señor. Yo te animo, la palabra del Señor te alienta, te anima a que sigas adelante, que esa esperanza que ahora tienes no se quiebre, sino que se fortalezca, porque Dios cumple sus promesas. Ahora, tú cumplirás la promesa que hiciste delante del Señor de seguirle, de seguir sus pasos, de dejar tu antigua vida y entonces seguir a Cristo. En el capítulo 31 de Deuteronomio podemos ver la experiencia de Moisés allá en el ocaso de sus días, cuando estaba a punto de que el Señor lo levantara, cuando él está a punto de morir. El Señor le da instrucciones de llamarle a Josué, que sería su sucesor. Lo llama allí al santuario, al tabernáculo. El Señor se manifiesta delante de ellos y también Moisés presenta a Josué como su sucesor delante del pueblo. Era un acto no simbólico, sino un acto muy importante, porque estaba depositando en él toda la responsabilidad de seguir guiando al pueblo para tomar la tierra que el Señor les había prometido ya muchos años atrás, desde que salieron de Egipto. Entonces Dios les da las instrucciones a Moisés y a Josué. Pero el Señor también le dice a Moisés, mira, después de que tú mueras y después de que muera esta generación, este pueblo se habrá olvidado de mí, empezarán a adorar a ídolos ajenos que no hicieron nada por ellos y entonces me darán la espalda. Así es como dice el Señor. Y esta palabra que yo no sé, Moisés, qué sintió al escuchar esta palabra, que después de 40 años con este pueblo en el desierto, que cuando están a punto de tomar la tierra prometida, el Señor le dice a Moisés, ellos me darán la espalda. Y yo no sé cómo te sientas tú cuando ves circunstancias difíciles, adversas en tu camino de fe o en cualquier proyecto que has emprendido, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades. Muchos están tratando de emprender un nuevo negocio y en medio de la pandemia es muy difícil avanzar, incluso los trabajos, muchos han perdido su trabajo, una situación difícil de afrontar. ¿Cómo te sientes tú ante las adversidades, ante estas palabras que no siempre son alentadoras? La palabra del Señor no era alentadora, le está diciendo a Moisés, mira, ellos me van a dar la espalda, se van a olvidar de mí. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de Jueces, versículo 10, dice que después de que murió Josué y toda su generación, que habían visto todas las cosas grandes y las obras que el Señor había hecho por Israel, se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor
y se volvieron a la idolatría. Moisés cumplió con su función de liberar al pueblo, de llevarlos a través de 40 años en el desierto, de llegar ahí a donde están a punto de tomar la tierra prometida. Él pasa la estafeta a Josué. Josué sigue en este plan de Dios perfecto, en ese propósito de Dios que era tomar la tierra que él estaba dando a su pueblo. Josué, a través de su tiempo, en su generación, también sirvió, al igual que Moisés, de manera adecuada, de acuerdo con los propósitos de Dios. Pero dice ahí la palabra del Señor en Jueces que cuando muere Josué, ya había muerto Moisés, cuando muere Josué y también todos los que habían visto las grandes maravillas que el Señor había hecho en ellos y a través de ellos, cuando esta generación muere, la generación de Josué, viene una generación que no conocía al Señor, que no le amaba, y entonces se cumple esa palabra que el Señor había hablado a Moisés muchos años antes, diciéndole que le darían la espalda, que ellos se olvidarían de él. Yo quiero decirte que tienes que enfocarte en lo que está en tus manos ahora, que tienes que esforzarte por lo que el Señor está poniendo en tus manos, al igual que hizo Moisés, al igual que hizo Josué. Tienes que esforzarte por lo que está en tus manos ahora, porque esa labor que tú estás haciendo es fundamental para que tus generaciones reciban también bendición. Que tus hijos amen con todo su corazón al Señor, que conozca a esa nueva generación que apenas está creciendo, que apenas son niños, que son adolescentes, que amen al Señor con todo su corazón y que entonces le sigan como tú le estás siguiendo. Pero para eso es fundamental que tú sigas en esa promesa que hiciste un día de entregarle tu vida a Cristo, de seguir sus pasos, de darle la espalda al mundo y entonces de caminar con el Señor paso a paso, día a día, cada uno de los días que el Señor te da. Sigue adelante, mi hermano, sigue adelante, no te desanimes, no tires la toalla, como dicen en el box. Sigue adelante, aliéntate, que se aliente tu corazón para seguir adelante en esa promesa que tú hiciste. Ya dijimos, el Señor cumplió su promesa, Jesucristo resucitó, se levantó, esa promesa que dio, la está cumpliendo hasta el día de hoy en nuestras vidas. Él nos da la vida eterna. Es necesario que tú cumplas las promesas que has hecho. Si has prometido amor fiel a tu esposa durante todos los días hasta que la muerte los separe, sigue adelante, no te desanimes. Es importante que tú dejes un legado a tus hijos de fidelidad, de amor a tu esposa. Si tú has prometido que cuidarías de tus hijos, que no los abandonarías, que estarías con ellos, que proveerías para todas sus necesidades, cúmplelo, mi hermano. Este es el tiempo de que te afirmes en esa promesa, porque el Señor puso a tus hijos para que tú los cuidaras durante un tiempo determinado. Quizá hasta los 18 o un poco más años, no estarán toda la vida contigo. Es importante que este tiempo que están contigo los cuides, los ames, les enseñes a amar a Dios con todo su corazón. Es importante que te esfuerces y que cumplas esas promesas que un día hiciste, esas promesas de dejar aquello que no te beneficia, aquel pecado que era clavado en tu cuerpo como una astilla permanente y que trajo solamente soledad, muerte, depresión, tristeza a tu corazón y también al de tu familia. Es importante que seas determinado en dejar todo aquello que el Señor te indicó que tenías que entregar a los pies de la cruz para que Él sanara tu pecado, para que Él limpiara tu herida y entonces te ayudara a seguir adelante. El pueblo del Señor es una clara muestra. Cada vez que llegaba un rey sobre Israel, sobre esa nación del Señor, sobre esa nación que el Señor escogió, había reyes que hacían la voluntad del Señor y en su tiempo había gran bendición. La mano del Señor se posaba sobre ellos y Él les permitía grandes victorias y había bendición sobre cada uno de los hijos de Israel. Pero también había reyes malos que cuando se levantaban no hacían la voluntad del Señor, sino que seguían a dioses falsos, idolatría, incluso quemaban a sus hijos en el fuego como las naciones paganas que los rodeaban. Y
entonces venía maldición sobre esas generaciones. ¿Qué es lo que quieres sobre tus generaciones? ¿Qué es lo que quieres sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre esta sociedad en la que estamos viviendo, en esta generación en la que el Señor nos ha permitido vivir? Es importante que tú te levantes, que seas firme delante del Señor. Las generaciones que vendrán tomarán sus propias decisiones, pero es importante que tú seas determinado en las promesas que haces delante del Señor. Y yo te invito a que hoy hagas una promesa de seguir al Señor. Si tú has escuchado esta palabra y no has hecho una promesa todavía delante del Señor, si no has pedido que Él limpie tu maldad, que borre tu pecado y entonces que te dé vida eterna, es el tiempo para que te presentes delante del Señor, que entregues tu vida y que Él te dé una nueva vida, que te cambie tus pensamientos para que puedas caminar en novedad de vida. Yo te invito a que hagamos esta oración, tanto tú que acabas de escuchar la palabra del Señor y que no has entregado tu vida, como a ti que ya la has entregado desde hace tiempo y que has prometido seguir al Señor, que tú has prometido caminar con el Señor. Vamos a hacer esta oración y vamos a pedir la dirección y la guía del Espíritu Santo para que nos impulse, y así, de la manera que Jesucristo cumplió su promesa de levantarse, de resucitar y de darnos nueva vida con Él, tú también te levantes de manera determinada el día de hoy, que sigas adelante en este tiempo todavía muy difícil, pero que sigas con las armas que el Señor te dio, esa promesa que hiciste de seguir los pasos del Maestro el día de hoy. Oremos juntos, hermanos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, porque tú has cumplido tus promesas, cada una de tus palabras, Señor, tú las has llevado a cabo en nuestras vidas, nos has restaurado, nos has rescatado, nos has dado nueva vida, sigues perdonándonos, Señor, cuando te fallamos. Tú eres fiel, Señor, y en el nombre poderoso de Jesucristo, aquellos que escuchan por primera vez, Señor, este mensaje de salvación yo los pongo en tus manos, Padre, y te pido que escuches su oración, que traiga salvación y vida eterna, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que restaures por la sangre de Jesucristo esos corazones y que les des ese propósito por medio del cual tú los creaste, Padre. Bendice a cada una de las familias que escuchan, Señor, y en el nombre poderoso de Jesucristo yo clamo, Señor, por todos aquellos que hemos hecho una decisión de seguirte, Padre, de que hemos prometido, Señor, que te seguiríamos, Señor, que no importa las pruebas, las tentaciones, te seguiríamos cada uno de los días de nuestra vida, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que habiendo hecho profesión de fe en este momento, renueva sus votos delante de ti. Yo te pido que tomes nuestra mano, que nos dirijas, Padre, hacia el camino de la vida eterna que está en Cristo. Levántanos, fortalécenos, Padre. Guíanos, Señor, para cumplir la promesa que hemos hecho de seguirte cada uno de los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos, y que a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Te invito a que sigas escuchando cada uno de los videos que subimos a diario. El nombre de este ministerio se llama La Palabra de Hoy y subimos una reflexión cada día. Yo te invito a que le des me gusta para que de manera aleatoria se pueda reproducir y para que más gente pueda tener la bendición de escuchar este mensaje, y que también te suscribas para que te lleguen notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Que el Señor bendiga a tu familia. Y ahora clamamos para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén.